Hola, hola, amantes incondicionales de las series turcas. Sean bienvenidos una vez más a este su espacio predilecto, donde la pasión compartida por Turquía y sus melodramáticos encantos nos congrega. Espero que el día de hoy los trate con la misma generosidad que ustedes nos brindan su atención. Hoy nos embarcaremos en una travesía a través de un tema que ha resonado en cada rincón del fandom turco, un asunto que ha sembrado la controversia y despertado una miríada de especulaciones en torno a una de las parejas más idolatradas de la pantalla chica, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nos adentraremos en las profundidades de la verdad tras bambalinas, desentrañando los hilos de los rumores, interpretando el lenguaje del silencio y, sobre todo, intentando comprender el posible torrente de dolor que finalmente ha impulsado a Kerem a romper su silencio, a revelar su perspectiva sobre Hande. Prepárense para una inyección de drama, un festín de chismes jugosos y una cascada de revelaciones que prometen dejar una huella imborrable. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras entregas, repletas de información valiosa sobre series turcas, perfiles de actores, secretos detrás de las cámaras y mucho, mucho más. Su apoyo continuo es el motor que impulsa nuestra pasión y nos permite seguir ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. El núcleo de este vídeo gira en torno a la serie que conquistó al mundo, Senkalkapm, conocida en innumerables países como Love is in the Air, y la intrincada red de relaciones, tanto dentro como fuera del set, que unió a sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta comedia romántica con su frescura y encanto, se transformó en un fenómeno global, catapultando a la fama a sus actores principales y cultivando una devota legión de fans obsesionados con la innegable química que emanaba de la pantalla. Pero, ¿qué sucedió realmente entre Kerem y Hande después de que las luces se apagaron y los reflectores dejaron de apuntar? ¿Por qué Kerem se mantuvo en silencio durante tanto tiempo, encapsulando sus pensamientos y emociones? ¿Y qué chispa encendió la repentina explosión que lo ha llevado a hablar ahora? Nos esforzaremos por encontrar respuestas a estas preguntas, analizando meticulosamente la información disponible, separando la verdad de la fantasía, el hecho del simple rumor. Senkalkapm es en esencia una serie que logró tocar las fibras más sensibles del público gracias a su frescura, su ingenio y por encima de todo, por la palpable conexión que existía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, para aquellos que aún no han tenido el placer de descubrirla, se centra en la vida de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, sueños que se ven truncados cuando pierde su beca. El destino, caprichoso como siempre, cruza su camino con el de Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, adicto al trabajo y con una reputación de hombre frío e inaccesible. Serkan le ofrece a Eda una oportunidad única, recuperar su beca a cambio de un pequeño favor, fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses. Como era de esperarse, lo que comienza como un simple acuerdo de negocios, impulsado por intereses mutuos, se transforma gradualmente en un romance inesperado, lleno de giros y complicaciones que pondrán a prueba la resistencia de sus corazones. El género predominante de la serie es, sin duda, la comedia romántica, aunque también se entrelazan elementos de drama y melodrama, especialmente en las temporadas posteriores, donde los conflictos se intensifican y las emociones alcanzan su punto álgido. La serie fue producida por MF Yapım, una reconocida productora turca, y emitida originalmente en Fox Turquía. Su éxito trascendió las fronteras nacionales, siendo vendida a más de 80 países, consolidando la posición de las series turcas como un fenómeno cultural a nivel global. Más allá de los entresijos de la trama, el verdadero imán de Senkalkapm residía en la genuina conexión que se percibía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los fans, con su aguda intuición, no tardaron en especular sobre la posibilidad de que su romance floreciera más allá de los confines del set de filmación. Sus deseos se hicieron realidad cuando, después de meses de rumores persistentes y negaciones estratégicas, finalmente confirmaron su relación en 2021. La noticia fue recibida con una ola de entusiasmo por sus seguidores, quienes veían en ellos la personificación de la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que cobraba vida ante sus ojos. Sin embargo, como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a propagarse como un incendio forestal,
alimentados por la ausencia de apariciones públicas conjuntas y por ciertos comentarios enigmáticos que surgían en las redes sociales. Finalmente la confirmación de su separación llegó como un jarro de agua fría, dejando a los fans sumidos en la desolación y con un mar de preguntas sin respuesta. Es precisamente aquí donde nuestra investigación toma un nuevo rumbo. ¿Qué fuerzas convergieron para desmoronar una pareja que, desde la perspectiva externa, parecía estar profundamente enamorada? Se han tejido innumerables teorías, diferencias irreconciliables que se hicieron insalvables, presiones profesionales que ejercieron una fuerza destructiva, celos que carcomieron la confianza, incluso la sospecha de la intervención de terceros que sembraron la discordia. Sin embargo, ni Ande ni Kerem se aventuraron a comentar públicamente los motivos detrás de su separación, manteniendo un silencio sepulcral que, lejos de apaciguar las aguas, avivó aún más la llama de la especulación. Y es precisamente este silencio prolongado de Kerem el que se convierte en el foco de nuestra atención. Ande, por su parte, ha adoptado una postura más abierta con respecto a su vida personal, aunque se ha abstenido de entrar en detalles específicos sobre su relación con Kerem. Pero Kerem, conocido por su personalidad extrovertida, su carisma arrollador y su cercanía con sus fans, se mantuvo hermético, evitando cualquier mención directa a Ande o a los recuerdos compartidos. Esta actitud silenciosa durante un periodo tan extenso ha llevado a muchos a creer que Kerem estaba protegiendo a Ande, actuando como un escudo protector para evitar cualquier comentario que pudiera perjudicarla o reabrir heridas que aún no habían cicatrizado por completo. Sin embargo, los acontecimientos más recientes sugieren que algo ha cambiado en su interior, que una fuerza interna lo ha impulsado a romper su silencio y compartir su propia versión de la historia, su perspectiva sobre los hechos que marcaron el final de su relación. ¿Qué catalizador provocó este cambio de actitud radical? Aquí es donde entran en juego los rumores que circulan con insistencia en los medios turcos y en las redes sociales, alimentando la curiosidad de los fans y generando una atmósfera de incertidumbre. Se dice que Kerem se ha sentido profundamente frustrado por la forma en que se ha retratado su relación, sintiendo que se le ha culpado injustamente por el fracaso de la misma. También se rumorea que Ande ha hecho ciertos comentarios en entrevistas que no han sido del agrado de Kerem, provocando una ruptura definitiva en su comunicación y sembrando una semilla de resentimiento. Es imperativo señalar que esta información no ha sido confirmada oficialmente y que, por lo tanto, debemos abordarla con cautela, separando la realidad de la mera especulación. Sin embargo, la repentina aparición de Kerem en las redes sociales, compartiendo mensajes crípticos y ambiguos que invitan a la reflexión, sugiere que algo está sucediendo tras bambalinas, que se prepara para revelar algo importante que podría cambiar la percepción que tenemos de su relación con Ande. En este contexto, el título de nuestro vídeo, Kerem explota. La dolorosa verdad de Ande, secretos ocultos de Senkalkapm, busca capturar la atención del espectador, despertar su curiosidad y generar una sensación de expectación. No estamos afirmando que Kerem tenga la intención de revelar secretos escandalosos que manchen la reputación de Ande o de culparla directamente por el fracaso de su relación. Sin embargo, sí creemos que está a punto de ofrecer una perspectiva diferente, un matiz adicional a la historia que conocemos, que podría cambiar nuestra comprensión de lo que realmente sucedió entre ellos. Ahora bien, para comprender mejor la dinámica que existía entre Kerem y Ande, es fundamental analizar sus trayectorias individuales y el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento turco. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, aclamada por su innegable belleza y su talento innato. Antes de Senkalkapm, ya había protagonizado varias series que alcanzaron un gran éxito como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Su popularidad se disparó con Senkalkapm, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas del país, un rostro omnipresente en las portadas de revistas y en las campañas publicitarias más importantes. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor y productor turco-estadounidense con una trayectoria versátil. Antes de Senkalkapm, había trabajado en producciones tanto estadounidenses como turcas, pero fue esta serie la que le brindó el reconocimiento internacional que tanto había buscado. Es conocido por su carisma arrollador, su sentido del humor contagioso y su cercanía con sus fans, quienes lo ven como un ídolo accesible y genuino. La combinación de la belleza de Hande y el carisma de Kerem resultó ser una fórmula explosiva, creando una pareja que cautivó al público de todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y su romance fuera de la pantalla solo sirvió para amplificar su popularidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo.
Sin embargo, la presión mediática constante y la implacable atención de los fans pueden haber sido factores determinantes en su ruptura. Mantener una relación bajo el escrutinio público constante puede ser una tarea ardua y agotadora, y es posible que Andy y Kerem no hayan podido soportar el peso de la fama y las expectativas que se depositaban sobre ellos. Además, sus carreras profesionales individuales, con agendas exigentes y proyectos ambiciosos, también pueden haber influido en su decisión de separarse. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos laborales que los mantienen constantemente ocupados, y es posible que hayan tenido dificultades para encontrar el tiempo y la energía necesarios para dedicarse a su relación, para cultivar el amor y la conexión que los unía. En este punto me gustaría mencionar otras series turcas que también han generado controversia y especulación en torno a las relaciones entre sus protagonistas, añadiendo un contexto más amplio a la situación que estamos analizando. Por ejemplo, la serie Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque su química en la pantalla era innegable y los rumores sobre un posible romance fuera del set eran persistentes, nunca confirmaron una relación, dejando a los fans con la eterna duda y alimentando la especulación. Otra serie que ha dado mucho que hablar es Aşk Memnu, una adaptación de una novela clásica turca que causó gran revuelo en su momento. La serie, protagonizada por Beren Saat y Can Tatlıtuğ, generó controversia por su trama, que gira en torno a un romance adúltero que desafía las convenciones sociales. Sin embargo, la química entre los protagonistas fue innegable, y la serie se convirtió en un gran éxito, marcando un hito en la historia de la televisión turca. Volviendo a la historia de Kerem y Hande, es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones complejas, sus vulnerabilidades y sus problemas personales. Es fácil idealizar a las parejas de la televisión y asumir que su relación es perfecta, un reflejo de los cuentos de hadas que vemos en la pantalla. Sin embargo, la realidad es que todas las relaciones, independientemente de la fama y el éxito de las personas involucradas, tienen sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Lo que realmente importa es que ambos sean felices, tanto juntos como separados. Si Kerem ha decidido romper su silencio y compartir su versión de la historia, es porque siente que es lo correcto para él, que necesita expresar sus sentimientos y aclarar ciertos puntos que han sido objeto de malentendidos. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, apoyar su proceso de sanación y permitirle que siga adelante con su vida. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que la vida real es diferente de la ficción, que la fama no es sinónimo de felicidad y que las relaciones humanas son complejas y a menudo impredecibles. Aunque su romance en Senkal Kapm nos haya hecho soñar con un amor de cuento de hadas, su relación fuera de la pantalla estaba sujeta a las mismas presiones y desafíos que cualquier otra relación. El posible estallido de Kerem, su decisión de hablar y compartir su perspectiva, es un desarrollo interesante que podría arrojar luz sobre los motivos de su ruptura y ofrecernos una comprensión más profunda de esta historia de amor que cautivó al mundo. Estaremos atentos a sus declaraciones y a cualquier información que pueda surgir en los próximos días, analizando cada detalle para comprender mejor lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este extenso análisis. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de nuestra inmersión profunda en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esta es solo nuestra perspectiva, basada en la información disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Ahora, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem debería hablar y revelar su versión de la historia? ¿Qué esperan que revele? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.